más o menos, Lina? No, mentiras, bien. Acá yo he visto que la gran mayoría me han entregado, ¿no? Pero los que no, ¿qué sucede con ellos? ¿Mm? ¿Qué está sucediendo con ellos? Muchachos, voy a mirar antes de iniciar cómo van en calificaciones. Obviamente no voy a decir nombre ni nada, pero si hay cuatro personitas que no me han entregado nada. Nada, 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 nada. No sé qué sucede con ellos. No los veo acá en la reunión tampoco. No sé si trabajan, pues si también no está, o ya no están en el colegio. Em, Tienen que ser muy puntuales, ¿no? Recuerden que hasta el 8 de abril hay plazo para que suban todas sus cosas. Y el 8 de abril ya es ahorita, entonces no se confíen, no, es el 8 de abril. Em, ya no queda nada. El 8 de abril es el... Tienen Semana Santa. Semana Santa y pedazo de la semana después de Semana Santa para realizar todas sus cosas, para subirlas. ¿Sí? Pero, profe, pero solamente son dos cajeras, ¿no? Sí, sí, exacto, pero pues hay gente que no me la ha estudiado. Y recuerden que ahorita también, de hecho hay tres, de hecho hay cuatro. No, dos con la que nos dejó. Ah, ok, pero entonces yo no sé quién me subió una tarea. Eh, Uy, hay gente que ya me subió la tarea esta. Bueno, entonces yo sé qué es lo que sucede. Hay gente que es nueva, hay gente que es nueva, que es muy juiciosa, pero es nueva, o sea, entraron muchísimo después. Ellos deben adelantarse, ¿sí? Tienen que adelantarse, muchachos. Se va a pasar un listado, sus directores de curso se van a comunicar con ustedes y tienen que presentar todas las tareas. Recuerden que cualquier cero que ustedes tengan les baja mucho la nota. Un cero nunca suma, o sea, un cero nunca, nunca suma. Entonces tienen que estar pendientes de todo eso. Ahora, vamos a revisar qué es lo que tenían de tarea de, de la clase pasada. Ok, listo. Entonces, ustedes utilizando el método científico, que ya saben que es con respecto a la observación, casi siempre se hace al principio, es organolécticamente. ¿Qué significa organolécticamente? O sea, con los sentidos, gusto, olfato, vista, tacto. Esos son cuando decimos que haga una descripción organoléctica, es de esa manera. Entonces, ustedes ya me explicaron, los voy a leer con detenimiento. Em, Dar un ejemplo de la vida cotidiana del proceso de congelación. Les voy a poner acá a compartir pantalla para que vean lo que estoy viendo, que es la tarea. Bueno, ya miramos qué es la masa, eh, ejemplos de unidad de masa, eh, qué es el volumen, qué es la densidad. Esas son propiedades de la materia que el día de hoy vamos a profundizar más. ¿Listo? Entonces, se supone que la fecha de entrega tienen hasta hoy antes de medianoche, o sea, un minuto antes de medianoche ya la tienen que subir. Bueno, acá también tienen las diapositivas. Recuerden que yo sube todas las clases que grabo, las subo el mismo día y tienen dos actividades el día de hoy, que yo siempre las subo apenas a las 8 de la mañana, las subo. La primera son unas diapositivas, que son las que vamos a hablar hoy. Recuerden que esto las utilizamos pues para avanzar rápido porque nuestro tiempo es corto y las explicaciones son largas. O sea, acá tenemos todas las diapositivas que ustedes pueden revisar cuando quieran. Y la actividad de hoy es una tareita. Entonces, es una tarea sencilla. Ustedes tienen que hacer un experimento. Tienen que enviarme evidencia de ese experimento. Es un experimento muy sencillo. Agua y aceite, ya. Observar, utilizar el método científico eh, y decir por qué sucede. Ahí hay dos preguntitas puntuales que me tienen que responder. ¿Listo? Ahora sí vamos a empezar con la actividad.
Vamos a hablar sobre la materia y sus propiedades. Entonces, vamos a recordar así de breve, no es más tanto que yo recordar, hacerles recorderis a ustedes, sino que ustedes me digan a mí, ¿cuáles son los estados de materia que vimos, que ustedes conocen, que yo les expliqué? Sólido, líquido y gaseoso. Listo, hay dos más que yo dije y no, nunca se les tienen que olvidar. ¿Recuerdan? ¿Qué es la llama? Yo les había dicho que la llama, el fuego, eso es otro estado, ¿no? De la materia. Ese es el estado de plasma. ¿Listo? Y pues el otro es el bosón de Einstein, ¿sí? Que también es otro estado de la materia. Entonces, para que no nos quedemos que solo es sólido, líquido y gaseoso, no, también está el plasma, que es, digamos, la llama del fuego, así lo que se encuentra así. Y otro estado de la materia que se encuentra a temperaturas muy, muy bajas y que lo descubrieron haciendo experimentos, que es el bosón de Einstein. Listo, entonces acá ya sabemos que cada uno tiene su propiedad. Em, Vamos a hablar también de algo que llaman disoluciones, que es cuando nosotros hacemos mezclas, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos sal que se encuentra en estado sólido y tenemos un vaso de agua y agregamos esa sal al agua? ¿Qué sucede, muchachos? Nosotros mezclamos agua con aceite. Digo, agua, si disolvemos agua, disolvemos sal en aceite, en agua. El aceite y el agua se separan, ¿no? No, no, qué pena, ahí me confundí. ¿Qué sucede si nosotros disolvemos sal de mesa, en agua? Pues que la sal se, digamos, se desvanece y pues quedan los dos en una sola, ¿no? Exacto, exacto. Se formó que una mezcla. Entonces, yo siempre hago lo siguiente. Cuando yo quiero, digamos, como hacer una interpretación, yo hago un dibujo. No sé, me gusta hacer dibujos. Entonces, digamos, acá tengo un vaso y está lleno de agua. Tenemos la sal. La sal, pongámosle un color que medio se vea. Pongámosle así este color. Tenemos acá la sal. Esa es nuestra sal. Cuando nosotros la añadimos, esa sal se disuelve, ¿sí? Entonces, nosotros no reconocemos qué es sal y qué es agua. ¿Por qué? Porque la sal se disolvió y formó una mezcla homogénea. Entonces, eso es una mezcla homogénea. Cuando nosotros mezclamos sal y agua. Entonces, primero, tenemos que saber qué es una mezcla. Una mezcla es la combinación. Digo combinación porque tampoco es que estén reaccionando. Es la combinación de dos o más sustancias. Pero hay diferentes tipos de mezclas. Hay mezclas que son heterogéneas, homogéneas, y hay mezclas que son heterogéneas. Vamos a comenzar con las homogéneas. Entonces, ¿qué entienden ustedes por homogéneas? Muchachos, vamos a hablar sobre, digamos, como esa parte, las primeras cuatro letras que es homo, ¿sí? Homo es el del mismo, significa mismo, que no se diferencian. Entonces, cuando hablamos de mezclas homogéneas, es que en palabras
no técnicas que no podemos diferenciarlas a simple vista. Por eso nosotros cuando nos dicen es que no, tiene que mezclar eso homogéneamente. Entonces nosotros no podemos diferenciar las mezclas homogéneas. Pero ahora las heterogéneas. Las mezclas heterogéneas es que nosotros sí podemos observar la separación de las sustancias. Y nosotros, ¿dónde observamos esto? Digamos, las homogéneas ya en la sal, pero algo que nosotros, digamos, heterogéneas, que podamos mirar a simple vista en la vida cotidiana. Algo que ustedes digan que eso se mezcló y sabemos que esto está arriba y esto está abajo. Puede ser sólido, puede ser líquido. Como el agua y el aceite, ¿no? Exacto. Esas sustancias son heterogéneas. Nosotros podemos diferenciar cada una de nosotros las podemos diferenciar, ¿sí? Y eso sucede porque son inmiscibles, o sea, porque el agua y el aceite son inmiscibles, o sea, no se pueden mezclar. O sea, no se mezclan. Por más que uno quiera, no se mezclan. Eh, Esto es una parte, ¿sí? Vemos que nosotros podemos coger las soluciones, las sustancias y podemos mezclarlas, hacer mezclas, que estas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Ya en la próxima clase vamos a ver lo que es separación de mezclas, porque las mezclas se pueden separar, hasta las homogéneas, que nosotros no, o sea, nosotros que nos digan cómo separar el agua de la sal. Sí se puede, claro que sí se puede, y hay diferentes técnicas. Ok, y eso, bueno, acá eso no nos importa, que nos hablan de otras cosas. Eh, y acá ya entramos a la explicación que les estaba diciendo ahorita. Eh, Como ya dijo el compañero, el agua y el aceite no se mezclan entre sí, son inmiscibles y forman un sistema líquido de dos fases. ¿Qué quiere decir dos fases? Que uno está arriba y el otro está abajo. Ahora, pregunta, ustedes van a hacer ese experimento, de hecho. Em, ¿Qué queda arriba si mezclamos agua y aceite y qué queda abajo? Si lo mezcláramos, no sé, en un vaso. El aceite queda El arriba aceite, y el agua el abajo. aceite queda arriba y creo que el agua queda abajo. Sí, exacto. ¿Por qué pasará esto? Porque el aceite es más liviano que el agua. Pesa más el agua que el Mm, aceite. ¿Será? Pero si nosotros tuviéramos eh, cuatro, digamos, medio kilo de aceite y medio kilo de agua, estarían pesando lo mismo. Porque sea que tiene más químicos. No, no, es que la materia tiene ciertas propiedades de las que vamos a hablar, ¿sí? Acá, ya que ya les voy a hablar ahorita, vamos a seguir con la explicación. Bueno, Las mejor dicho, enzimas de- exacto. Bueno, no, pero sí, tiene que ver con eso. Eh, hay propiedades, hay propiedades de la materia que son, que dependen de la masa y hay otras que no. Eh, Vamos a hablar sobre las propiedades. Hay propiedades de la materia deme un segundo, que son intensivas y otras que son extensivas. Entonces, tienen que recordar esas dos cositas y esas dos palabras. Si se les olvida, se olvida, o sea, ustedes dicen, bueno, yo sé que es intensiva y es extensiva, lo único que tienen que hacer es coger, googlear, solo googlear. Ya acá les aparece. Propiedades extensivas son aquellas que dependen de la masa. Propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Y les salen diferentes ejemplos, ¿sí?
Entonces, no tienen que ser como tan, aprenderse eso, solo que, o sea, tienen que ayudarse, ¿sí? Con la informática pueden encontrar muchas de esas cosas, ¿listo? Entonces, hay propiedades extensivas, hay propiedades que son intensivas. Entonces, las propiedades extensivas son las que dependen de la masa, de la sustancia que nosotros estamos manejando. ¿Me recuerdan qué es masa? Ustedes habían hecho una tareita sobre qué es masa. Y me dieron unos ejemplos de masa. O sea, ¿qué es la masa en una sustancia? ¿Es la cantidad de un cuerpo en una materia? Casi, lo dijiste al revés. Es la cantidad de materia en un cuerpo. Ah, ok. Pero bien, estamos bien. Entonces, la masa es la cantidad de materia que se encuentra en un cuerpo. Todos estamos constituidos de masa porque nosotros tenemos, pues, la materia que nos conforma, que ya sabemos cuáles son, que nosotros estamos compuestos por átomos. Yo creo que eso ya les había hablado de que nosotros, para generar los átomos, se generaban en estrellas más grandes, y entre más grandes, generaban elementos más pesados. Entonces, en teoría, nosotros venimos de las estrellas, y estrellas de años, muchísimos años. ¿Y por qué esa materia no se destruyó? Porque la materia no se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros pasamos de ser a unas estrellas de hace millones de años a pasar quienes somos hoy en día, ¿sí? Entonces, y eso es lo que está conformado todo lo que nosotros observamos y es tangible, la masa. Entonces, las extensivas dependen de la masa de la sustancia. Entonces, ¿qué, ¿cuál es un ejemplo de esas propiedades extensivas? Entonces, algo que dependa de la masa. Algo que dependa de la masa es el peso. Recuerden que nosotros pesamos diferente dependiendo de dónde estemos. Acá en la Tierra pesamos pues lo que pesamos normalmente, pero pesaríamos distinto en Marte, pesaríamos distinto en la Luna, pesaríamos distinto en, en Venus. ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad, ¿sí? El peso. Y recuerden que el peso está dado en unidades de kilos, gramos, toneladas. Peso, volumen. El volumen también depende de la masa. También tenemos peso, volumen. em, bueno, tenemos peso, volumen, densidad. No, la densidad depende de la masa. Sí. La densidad, que recuerden que la densidad es una relación entre masa y volumen, entre muchas otras. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver que tenga que ver con la masa es una propiedad de la materia extensiva. Ahora, entonces también tenemos la longitud. La longitud, o sea, para mirar qué tan grande es cada una de esas cosas. Ahora, las propiedades intensivas. Acá me cambio la palabra. Intensivas. Bueno, acá yo me había equivocado. En una de las propiedades extensivas yo había puesto la densidad, pero la densidad no pertenece a las propiedades extensivas. Y las propiedades intensivas son las que no dependen. No dependen
de la masa de la sustancia. Y en esta sí viene la densidad. Ahora voy a aclarar por qué lo de la densidad, porque no depende de la masa. Porque nosotros podemos tener una sustancia que es muy pequeña y que va a ser, y que no va a pesar tanto, pero es muy densa. Entonces no depende de la masa. También vamos a encontrar otras como es el punto de ebullición. El punto de ebullición, que recuerden que es cuando pasamos de estado líquido a gaseoso, el de fusión, cuando pasamos de estado sólido a líquido, em, la dureza, la solubilidad, el olor, el color, al sabor, que es una propiedad no extensiva, la temperatura, es una propiedad no extensiva, ya que es intensiva. Eso. Entonces, esas son las propiedades. Entonces, ahora sí ya hablando de la densidad, que es lo que nos importa. Y ahorita estaban diciendo, pero casi la atinan, lo de la densidad. La densidad tiene la siguiente ecuación, que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si nosotros conocemos la masa y el volumen de una sustancia, conocemos la densidad. ¿Cómo se calcula la masa? Pues obviamente nosotros tenemos que tener pesarlo, ¿sí? Tener la medida de referencia del peso. Entonces así calculamos la masa. Ejemplo, hay una persona, pongámosle una persona. La persona para saber qué masa tiene, pues simplemente se pone en una báscula y ahí le dirá que tiene 68 kilogramos. La, el volumen, el volumen sí es distinto. ¿Me recuerdan qué es el volumen? Es el espacio ocupado de un cuerpo. Exacto, exacto. Entonces, el volumen, como ya lo acabo de decir, es el espacio. Entonces, cuando hablamos de espacios, no estamos hablando de 2D ni nada, sino estamos hablando ya que ocupa un espacio en el universo. Entonces, que ese objeto, esa persona, tiene pues, una altura, tiene cierto ancho, tiene cierto diámetro y por eso ocupa un volumen. Ahora, ¿será que si esa personita que pesa 68 kilogramos, ocupará el mismo volumen que digamos, voy a dibujar un bulto de papa? Entonces, ese es un bulto de papa, que también pesa igual, pesan lo mismo. Lo que tiene en común esta persona con un bulto de papa, aunque este bulto de papa ya pesa mucho, para ser un bulto de papa, pesan igual, pesan lo mismo. ¿Será que ellos tendrán el mismo volumen? No, No, porque el bulto es como más ancho. Pues sí, eso depende, ¿sí? Porque pueden pesar lo mismo, pero ocupan diferente espacio en el universo, ¿sí? Y ahora pongámosle otro ejemplo, que sea como más, porque un bulto por lo menos es como, tiene más volumen, lo podemos ver. Pero ahora pongámosle que una pesa. Tenemos una pesa es plana, una pesa es así plana. Vamos a intentar dibujar una pesa. Es una pesa, y esa pesa pesa igual, 68 kilos. Pero ustedes saben que la pesa no ocupa casi espacio. Esto por obvias razones nosotros observamos y no ocupa el mismo espacio. Nosotros podemos deducir que no ocupa el mismo espacio. ¿Cómo fue que dedujeron esto? Esto lo dedujo Arquímedes. Arquímedes, y él hizo el siguiente experimento. Él observó que, aunque eso es una historia más larga, pero él sospechaba que
la persona que le estaba haciendo la corona al rey le estaba robando oro y estaba haciendo otras aleaciones. Y como el rey le había dado cierta cantidad de oro que tenía cierto peso y cierto volumen, entonces Arquímedes solucionó esta problemática. ¿Cómo hizo él? Él cogió, tenía una ducha, digamos una ducha, la llenó de agua, la llenó de agua. Y él lo que hizo fue meter una masa, unas pesas. Y vio que el volumen de agua, aunque acabo de dibujar, voy a agrandar esto, que está muy pequeño. Y él observó que el volumen de agua eh, aumentó muy poco. Entonces, ese era el volumen de agua antes de que él le agregara las pesas, la masa, y ya cuando le agregó la masa, o sea, cuando agregó las pesas, subió muy poco. Entonces subió muy poco, subió muy poco, muy poco, muy poco. Pero cuando él cogió y se sumergió, utilizando la misma cantidad del agua, entonces él dijo, pues esta pesa lo mismo que yo, valga la redundancia. Entonces vamos a meternos a ver qué es lo que sucede cuando yo me meto. Entonces él cogió y se metió a la bañera. Él cogió y se metió. Esos dibujos de un niño de 3 años. Él se sumergió y vio que el agua subió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a dejar más grande la bañera, que se me riega el agua. Entonces el volumen aumentó mucho. Y él decía, él se comenzó a preguntarse, pero ¿por qué ese volumen aumentó tanto si pesamos lo mismo? Entonces él dijo, entonces el volumen es una cosa distinta. Entonces, una manera de saber el volumen de algo, podríamos hacerlo em, por como lo hace Arquímedes, que es por el desplazamiento del volumen. Entonces, si nosotros tuviéramos un, un recipiente, que nosotros conociéramos el volumen y que estuviera acá marcado, y el volumen recuerden que está dicho en qué unidades, hay diferentes unidades para el volumen, está en litros, está en centímetros cúbicos, está en mililitros. Entonces, si uno quisiera saber eh, qué volumen ocupa uno en el universo, uno tendría que llenar esto de agua. Si lo hacemos por Arquímedes, obviamente, nosotros nos sumergimos y el espacio que se desplaza el agua, o sea, acá terminó el agua, si nosotros hacemos la diferencia, encontramos que ese es nuestro volumen, lo que nosotros ocupamos en el espacio. Entonces, no sé, digamos que nosotros ocupáramos, eh, pongámosle 60 litros, o sí, pongámosle en litros, 60 litros. Entonces, así sería por Arquímedes. De esa manera, es por eso que, digamos, cuando nosotros nos sirven sopa y le echamos una papa bien grande, el volumen del caldito pues se sube, porque esa papa ocupa un volumen. Entonces, nosotros conociendo bueno, voy a mirar porque yo no recuerdo hasta qué horas vamos. Es que corrieron esas horas y yo estoy un poco perdido con... Sí, profe, ya nos pasamos 3 minutos. Ok, listo, muchachos. Listo, muchachos. Ya queda la clase hasta hoy. Y recuerden la tareita. Tienen tareita. Recuerden que tienen tarea, háganla. Va a tener